Ahora sí. Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es partir con el tema 1, que en realidad viene a ser el primer apunte, el cual yo diría que va a ser al menos solamente unas dos clases que van a ser más basadas en apunte y después vamos a más que nada verlo directamente como si estuviéramos en pizarra, ya así resolviendo problemas y todo. A pesar de eso, hoy día igual vamos a comprobar algunos de los problemas que incluimos en este apunte. Este apunte lo vamos a dejar publicado yo creo que hoy día, bien tarde, porque le hicimos algunas modificaciones, quitamos algunas cosas que tenía de más y la idea fue más que nada ajustarlo, ¿ya? En principio, ¿qué vamos a hacer hoy día específicamente? Vamos a recordar muchas cosas que ustedes ya conocen quizás, la corriente, el voltaje, la potencia, la energía, ¿ya? Y lo vamos a conectar ahora con cómo lo vamos a ver en el curso, ya que es bastante importante. Podemos ver entonces que vamos a revisar primero lo que son los tipos de redes, concentradas y distribuidas, las variables eléctricas fundamentales, como les comentaba, ¿cierto? Corriente, voltaje. De momento la resistencia la estamos dejando para la clase siguiente, ya por un motivo que vamos a ver en la siguiente clase. Convenciones y notaciones utilizadas, que esto es sumamente importante porque se ocupa en todo el curso y por eso es que me interesa dejarlo claro desde la clase 1. Vamos a ver también las leyes de Kirchhoff, que en realidad yo creo que ustedes las han ocupado anteriormente, ¿cierto? Porque por lo general se ve en la ciencia media, creo que hasta en la PSU entra, y también se ve en el electromagnetismo, en física generalmente, ¿ya? Así que vamos a partir entonces con la teoría de circuitos concentrados. ¿Qué tenemos que tener claro? Primero, cuando nosotros estemos trabajando con circuitos, en este caso un circuito físico, como el que tenemos por acá, ustedes pueden ver que tenemos un elemento amarillo, ¿cierto? Ese es un diodo LED. ¿Qué es un diodo LED? Un diodo LED es simplemente un dispositivo que al momento que él lo circula una corriente eléctrica, él emite luz. Eso es lo que hace. De hecho, ustedes tienen LED, por ejemplo, en el computador, en el celular, ¿cierto? Incluso algunos que cambian de colores. Y esa es su función. Más que nada indicarnos que algo está operando o darnos información por medio de algún código de color específico, ¿cierto? ¿Y qué más tenemos acá? Tenemos una pila, ¿cierto? Ustedes pueden ver que parece que fuera una Duracell por los colores, que es el elemento que nos entrega energía, obviamente, para encender este LED, ¿cierto? Y además tenemos otro elemento a la derecha, ¿cierto? Que tiene unas franjas. Él es un resistor, que nosotros vamos a ver en la clase siguiente, que son los resistores, a pesar que yo sé que ustedes igual probablemente los conocen, ¿cierto? ¿Y qué hace él? Acá en este circuito lo que está realizando es simplemente limitar la corriente que circula, dado que, por ejemplo, este diodo LED, si es que le pusiéramos nosotros o dejáramos que circulara una corriente superior perdón, a un nivel determinado, él podría dañarse, ¿ya? O sea, es como que, por ejemplo, por decir un número, supongamos si circula más de 200 mA, de hecho es mucho, supongamos que circula más de 100 mA, él se daña, ¿ya? En cambio, si nosotros le ponemos este resistor, nos aseguramos que eso no ocurra y que la corriente esté por debajo de ese nivel en el cual se podía dañar él, ¿ya? Esa es la función que está cumpliendo en este circuito. ¿A qué quiero llegar con este circuito? En realidad, esto sería lo que nosotros llamamos como un circuito físico, un circuito en el que está en el mundo real, ¿cierto? Que nosotros podemos ver, tocar en principio. Y este circuito sería una interconexión de componentes y dispositivos eléctricos reales, ¿cierto? Dado un circuito físico, nos va a interesar conocer su comportamiento, conocer, por ejemplo, la corriente, los voltajes que tenemos. ¿Por qué? Más que nada para ver si es que se corresponde con lo que puede resistir, por ejemplo, algunos elementos. Pensemos lo que yo les comentaba recién. Yo estoy diciendo que si es que, por ejemplo, circulara una corriente superior a algún límite, que nosotros tengamos, por ejemplo, prefijado en lo que es el diodo, el elemento que es cierto que está emitiendo luz, podría dañarse. Entonces a mí me interesaría calcular, antes de conectarlo, cuál es la corriente que circula, para ver si es que está dentro del rango o no. Sería una mala práctica que yo, por ejemplo, probara nomás. Oye, voy a poner este circuito, voy a ver si funciona. Se quemó el LED. Ah, no, no era el resistor apropiado. Bueno, voy a probar con otro. Pongo otro, quemo otro LED, y estoy así con prueba y error, simplemente tratando de acertar a la configuración precisa. No es lo que nosotros deberíamos realizar, ¿cierto? ¿Se imaginan que uno hiciera lo mismo en la casa? Es como que no, voy a poner acá unos elementos, voy a ver, bueno, si se queman los cables porque no era lo que requeríamos. No, no es la idea, ¿cierto? Entonces, por eso es que nos interesa a nosotros poder hacer aproximaciones, poder hacer cálculos y conocer finalmente cómo se va a comportar un circuito antes siquiera de construirlo, ¿ya? Entonces, para eso es que se ocupa un llamado modelo, que vendría a ser una representación, en este caso matemática, del comportamiento de un elemento determinado, ¿ya?
¿Y con qué objetivo? Finalmente para hacer esa aproximación matemática, para poder conocer y predecir el comportamiento de los elementos. Yo creo que esto le hace sentido porque se parece mucho, por ejemplo, a la física. Es como que si yo tuviera, por ejemplo, un vehículo y quisiera controlar, no sé, o calcular las fuerzas que es capaz de soportar y cosas por el estilo, ¿ya? ¿Se entiende la idea de lo que me refiero? O sea, tenemos un circuito físico, que es lo que nosotros vemos en el mundo real, que podemos tocar, interactuar, quemar incluso. Y tenemos un modelo que representa el cómo se comporta, con el objetivo de poder hacer aproximaciones matemáticas, cálculos, predicciones sobre lo que va a ocurrir. Y no estar así, obviamente, a prueba y error. ¿Ya? Eso se refiere entonces a lo que estaba comentando, ¿ya? Tenemos otro ejemplo por acá. Tenemos un sistema de luces de un automóvil. Pueden ver ustedes que tenemos una batería, ¿cierto? Esas típicas baterías de 12 volts, no sé si ustedes las conocen, si es que tienen auto, si de repente han manejado un auto, han visto de que tiene una batería que generalmente nos sirve para, en este caso, alimentar el motor de arranque, encender las luces y otras cosas más. Vemos que hay un interruptor y hay dos faros izquierdos, o sea, perdón, un faro izquierdo y un faro derecho. Además tenemos acá indicado que está el chasis, que el chasis por si acaso obviamente es toda la parte metálica del vehículo. ¿Qué pasa con estos elementos? Esto sería nuestro circuito real, ¿cierto? Y a la derecha tendríamos un circuito que sería, en realidad, estaría formado por elementos ideales que están modelando cada uno de nuestras partes, nuestros elementos reales del circuito. Por ejemplo, ustedes pueden ver que la batería, de hecho, la batería que está acá, la representamos por medio de una especie de fuente de tensión, una especie, como si fuera una pila, ¿cierto? Pero para efectos prácticos y para finalmente hacer cálculos en nuestro circuito nos funciona súper bien, ¿ya? Muchas veces se dibujan también así, por ejemplo, se dibuja así, como está en este caso, una fuente de tensión, y también se ponen otras veces así, cuando son, por ejemplo, agrupamientos de pilas o de baterías, ¿ya? Generalmente es importante también, obviamente, ponerle un más y un menos, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un interruptor. ¿Dónde está el interruptor? Esto que está acá sería simplemente lo mismo que ocurre con el interruptor con que nosotros encendemos la luz, apagamos la luz, ¿cierto? ¿Ya? Y eso se representa de esta manera. O sea, es un elemento que simplemente al estar abierto impide la circulación de corriente y que al estar cerrado permite que circule. ¿Ya? Eso es lo que haría este elemento. Claramente está muy simplificado y es un elemento ideal. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que él es capaz de interrumpir cualquier corriente. Y en la realidad eso no ocurre. En la realidad, ¿qué ocurre? En la realidad, por ejemplo, supongamos que yo tuviera un interruptor. Si por acá está circulando, imaginemos que está cerrado ya, está circulando una corriente muy alta, una corriente, supongamos, no sé, por decir números, de 50 amperes, ¿ya? Por inventar un valor que sea alto en comparación a lo que nosotros usamos. ¿Qué podría ocurrir si yo trato de abrirlo? Al momento de tratar de abrirlo, se va a generar un arco que podría llegar a fundir nuestro interruptor, ¿ya? Miren, por ejemplo, algo así. Tenemos por acá, nuestro interruptor se está abriendo y aquí al momento de que nosotros estamos separando, aparece un arco eléctrico ahí. Y esto va a aumentar la temperatura de todo este interruptor y lo va a terminar fundiendo y va a quedar todo unido. Por eso es que en casos donde se requiere una mayor corriente que debe ser interrumpida, se utilizan otros dispositivos, se utilizan unos llamados contactores que son industriales ya. Y de hecho les voy a mostrar acá para que ustedes lo vean. Miren. Vamos a buscar si lo encuentro por acá. Contactor. Un reactor eléctrico decía, ¿ven? Ahí tenemos un contactor. Estos dispositivos, fíjense que, bueno, en este caso es uno trifásico el que estamos viendo. Por eso nos aparecen como los tres, o en realidad, o más líneas de interrupción. Probablemente tiene un neutro también por ahí. ¿Ya? Estos se ocupan para controlar máquinas. O sea, si yo quiero poner en funcionamiento un motor eléctrico, obviamente que consume mucha más potencia que lo que nosotros tenemos en nuestra casa y, por ejemplo, incluso en un vehículo, usamos uno de estos elementos. Y antiguamente, quizás ustedes alguna vez en alguna película vieron esto, una película así como esta de Frankenstein, que lo querían revivir, le aplicaban una corriente eléctrica, se usaban este tipo de interruptores para controlar las máquinas, porque, por ejemplo, esto se puede controlar los contactores de forma automática, ¿ya? Pero anteriormente era todo manual, o sea, tenía que estar un operador encendiendo una máquina, apagando otra, con interruptores, y para eso ocupaban esto.
no INI, sino que interruptores de cuchilla. Que puede parecer como medio extraño, pero de verdad que son súper prácticos porque tienen mayores corrientes a las cuales pueden interrumpir. Mira, por ejemplo, así. ¿Habían visto eso alguna vez? Ups, me parece que me salieron puras antigüedades. Vamos a retroceder mejor. Esto de acá. O ese de acá. ¿En alguna película? Película antigua de Frankenstein que lo quieren revivir así, cae un rayo y como que le dan al interruptor, ¿cierto? Y claro, y la verdad es que se utilizan, por ejemplo, laboratorios de máquinas eléctricas se utilizan, ahora obviamente en la industria prácticamente no, porque ya muy poco se utiliza el control manual, ¿ya? Por lo general, a pesar que esto sea, lo permita interrumpir el circuito, se utilizan contactores que incluso con un botón un operador los puede operar, ¿ya? Miren, aquí tenemos uno que parece ser más moderno, ¿no? ¿Ven? Para que vean que todavía existen. Aunque se ven como medio extraño, ¿no? Miren, ese puede interrumpir 30 amperes. 30 amperes a 600 volts. Igual es poco, aunque no lo crean, para lo que consumen las máquinas, porque hay máquinas que pueden consumir, como ustedes ven acá, miren, 100 amperes. 100 amperes a 600 volts. Típico de Hollywood. Efectivamente. ¿Sí? Así que, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en realidad, este elemento que nosotros ponemos acá, el interruptor, es ideal. O sea, yo asumo que él se abre, no circula corriente. Se cierra, circula corriente. Pero la realidad no es tan así. La realidad obviamente tiene un límite sobre el cual él puede actuar. O sea, hay una corriente máxima que él es capaz de interrumpir. También vemos que estos faros que tenemos acá, faro derecho o foco izquierdo, foco derecho, me da por intercambiarlo, son representados por resistores. Y uno aquí podría preguntarse, pero ¿un resistor se comporta exactamente como un foco o en realidad al revés, ¿cierto? Un foco se comporta como un resistor. O sea, yo lo puedo representar de esa manera. Y la verdad es que va a depender mucho de lo que nosotros necesitemos. Hay casos en los cuales la aproximación de decir que ese foco se comporta como un resistor es suficientemente correcta. Sin embargo, si yo requiriera tomar en cuenta algunas otras propiedades o parámetros, puede que no sea suficiente y mi modelo tenga que ser más complejo. De esa forma, el modelo puede ser tan complejo como nosotros lo necesitemos, ¿ya? Porque podrían haber casos en que yo diga, ah, pero mira, lo que pasa es que la resistencia está considerando solamente el consumo de corriente que tiene el dispositivo, que tiene en este caso el faro izquierdo o faro derecho, pero no toma en cuenta la temperatura. O sea, porque si se calienta un poco más, quizá esa resistencia varía y la corriente también que circula es diferente. Y claro, sí, puede que varíe. Según qué tanta precisión nosotros necesitemos, podemos ajustar el modelo, ¿ya? Entonces eso es muy importante. El modelo puede ser tan complejo como nosotros necesitemos. Entonces, el hecho de decir que estamos trabajando con modelos ideales no quiere decir que sean incorrectos, sino que son lo suficientemente correctos para el circuito que estemos trabajando, ¿ya? Para este caso, obviamente, si quiero calcular las corrientes, el modelo que está acá es más que suficiente. ¿Qué tenemos por acá? Me estaba pasando a la siguiente. Algunos conceptos básicos, porque hasta ahora yo quizá lo he estado usando y quizá tienen alguna duda, pero para aclararlos bien. Circuito vendría a ser una interconexión de elementos. En este caso dicen ideales, yo diría de elementos en general. Elementos ideales, ¿qué serían? Van a ser aquellos que representan o aproximan las propiedades de los elementos físicos simples o fenómenos físicos. Y están obviamente precisamente definidos o caracterizados. Quiere decir que yo una vez que ocupé mis elementos ideales, ya es como que me separé un poco de la realidad, obviamente es una representación de ella, ¿ya? Y que, como les decía, se va a ajustar tanto como sea necesario. Luego tenemos el análisis de circuitos y el diseño de circuitos. Aquí es muy importante tener claro que al analizar un circuito, nosotros estamos siempre partiendo de un circuito que existe, donde queremos conocer qué pasa con él, cómo opera, cuáles son sus corrientes, tensiones, potencias, ¿ya? Todo lo que pasa en ese circuito. ¿Con qué objetivo? Probablemente ver si funciona en las condiciones que nosotros necesitamos o cómo fue diseñado. Y el diseño de circuitos viene a ser algo diferente. Viene a ser el encontrar un circuito que cumpla con algunos parámetros de diseño. Un circuito que no existe, obviamente. En particular, el curso que nosotros estamos trabajando ahora se centra específicamente en el análisis de circuitos. ¿Ya? Nosotros no vamos a diseñar circuitos, ¿ya? O sea, vamos a analizar circuitos que ya existen. Eso más que nada para que esté claro. Y ahora, porque estábamos diciendo que íbamos a trabajar con los circuitos concentrados, ¿cierto? Pero ¿qué es un circuito concentrado? Finalmente, un circuito concentrado, antes de que leamos la definición, que la definición a veces como que no es tan clara,
es un circuito en el cual las distancias que están asociadas con los diferentes elementos son relativamente pequeñas. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, están dentro de una misma instalación, una misma habitación, que no tenemos, por ejemplo, un elemento y en kilómetros más tenemos otro, ¿ya? De forma que yo puedo asumir que está todo en el mismo lugar y que, por ejemplo, si tengo, pensemos acá en el siguiente circuito que voy a dibujar, pensemos en este circuito. Imagínense que eso es un círculo, ¿ya? Tenemos acá, ups, y esa es una línea recta. Ahí. Tenemos estos elementos. Si es que yo, por ejemplo, no tengo nada ahí, yo puedo decir entonces que la tensión que encuentro en este punto y la que encuentro en este punto serían iguales, ¿ya? Sin embargo, si por ejemplo este elemento estuviera acá, pensemos, yo estoy en Valparaíso, y este otro elemento estuviera en Santiago, ya ahí yo no podría decir que simplemente la tensión que tengo en este punto es exactamente igual a la que tengo acá. ¿Por qué? Porque hay mucha distancia entre ellos. Entonces, lo más probable es que aquí haya una caída de tensión. Entonces, yo tendría que modelarlo de una manera diferente este circuito, ¿ya? Entonces, concentrado quiere decir que las dimensiones son relativamente pequeñas, que está todo cerca y que yo puedo asumir que, por ejemplo, si tengo dos elementos conectados y que no hay nada entre ellos, ellos están a la misma tensión, por ejemplo. Desde el punto de vista de la teoría electromagnética, el circuito se reduce finalmente a una singularidad puntual y las ondas se propagan instantáneamente por el circuito. Podemos decir que los elementos ideales concentrados no tienen dimensiones físicas ni orientación espacial preferencial, ¿ya? ¿Y cuál sería la otra opción? Porque si decimos que esto ya está todo más o menos concentrado en un lugar determinado, ¿qué pasaría en ese caso donde tengo elementos que están distanciados por unos cuantos kilómetros, por ejemplo? Ahí aplicaríamos lo que se llama la teoría de circuitos distribuidos. Algunos ejemplos podrían ser la línea de transmisión, guías de onda, donde claramente ahí tenemos kilómetros de distancia. Y ahí ya no podemos asumir simplemente que si tengo un circuito, como lo estaba dibujando yo anteriormente, que, por ejemplo, acá tengo los mismos niveles de tensión. No puedo asumirlo, ya porque en realidad va a haber una caída de tensión, como les comento. El curso en específico se va a centrar en lo que es los circuitos concentrados, ¿ya? Vale decir, lo que tenemos acá. Y que es la mayoría de los casos, yo podría decir, por decir un número, decimos 80% de los casos, quizá más, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? Déjenme arreglar por acá. Vamos a sacar los interruptores de cuchillas. Profe, ¿puede repetir lo de la teoría de circuitos distribuidos? Ah, ya. La teoría de circuitos distribuidos se refiere específicamente a cuando las dimensiones que tenemos en nuestro circuito son muy grandes. Quiere decir que, por ejemplo, los elementos están distanciados unos cuantos kilómetros, de forma que no podemos asumir que todo está concentrado en un solo lugar, ¿ya? Por lo mismo, si yo tengo una conexión, supongamos acá, tengo acá una fuente, tengo un resistor acá, otro acá, yo aquí ya no puedo asumir que tenemos la misma tensión, sino que porque hay una caída de tensión en la línea, ya por un tema de las distancias asociadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Nada? Muy bien. ¿Ya? Y como les comentaba, nosotros nos vamos a centrar en lo que son los circuitos concentrados, ya que son la mayoría de los casos lo que uno ve siempre. Ahora, vamos a recordar algunas variables eléctricas fundamentales y las vamos a ver un poco del punto de vista de la física, pero las vamos a llevar al punto de vista de los circuitos eléctricos, que más que nada es centrarse en el cálculo mismo de los elementos y ver cómo se comportan y entender más o menos la relación que hay, ¿ya? Tenemos la corriente eléctrica. La corriente eléctrica viene a ser una tasa de cambio neta de la carga transferida a una sección transversal arbitraria de un elemento conductor por unidad de tiempo. Claramente esta definición es muy precisa, ¿ya? Pero a veces no es la que más claro queda. Pensemos de la siguiente manera, miren. Por acá tengo un buen dibujo sobre esto. Imagínense que tenemos un conductor, por ejemplo el de acá, y tenemos una circulación de cargas, ¿ya? De carga eléctrica. Si yo digo, por ejemplo, por esta área determinada, por esta sección, ¿cierto? ¿Cuánta carga está pasando en un segundo? Eso es lo que yo estoy indicando al momento de hablar de una corriente eléctrica. ¿Cuánta carga pasa por esa área en un segundo? ¿Ya? Si lo quiero ver desde el punto de vista, por ejemplo, de la hidráulica, de los ríos, lo mismo. Imagínense que yo tengo un río y por este río está pasando agua, ¿cierto? Hay un caudal que circula. De hecho, yo podría decir ya, por esta sección, supongamos que tomo una sección ahí, ¿cuánta agua está pasando? ¿Cuántos litros pasan
unidad de tiempo. ¿Ya? Aquí el caudal, ¿cierto? Sería un análogo a lo que sería la corriente eléctrica para nosotros. ¿Ya? Pero muy importante, es un flujo en este caso de carga eléctrica, el que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Por eso es que tenemos que en definitiva va a ser finalmente la corriente, va a ser la tasa de cambio, ¿cierto? De la carga con respecto al tiempo. Y se va a medir en amperes, que va a corresponder en definitiva a Coulomb sobre segundo, que esto debería ser directamente así en minúscula, ¿cierto? Pero ahí lo vamos a ir corrigiendo. Yo creo que como en 3 años más, luego vamos a cambiarle la mayúscula por minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces que de repente en cursos previos se dice que la corriente eléctrica es un flujo de electrones, ¿ya? Y eso hay que tener mucho cuidado en realidad al decirlo, porque en realidad es solamente válido si estamos trabajando en materiales conductores. Solamente en materiales conductores podemos decir eso, porque ahí efectivamente las cargas que están circulando serían los electrones en este caso, ¿ya? Pero para la mayoría de los casos y para en realidad no cometer error, nosotros decimos que en realidad es un flujo de carga eléctrica. Como por ejemplo, ¿cierto? Podría ser el aluminio, el cobre. En este caso se dice claramente que la corriente correspondería al movimiento de los electrones libres. ¿Cuántos electrones o la carga de cuántos electrones tendríamos para formar un ampere, que es la unidad que estamos usando acá, ¿cierto? Con la cual se mide la corriente. Un ampere correspondería finalmente a la carga que tienen esta cantidad de electrones. 6.000, no, son 6,242 por 10 elevado a 18 electrones tienen la carga que corresponde a un ampere, para que tengan una idea más o menos. O sea, un ampere de hecho es bastante, es mucho. Así, esto quizá no tiene mucho que ver con el tema, pero bueno, probablemente sí. Miren la corriente eléctrica que es capaz de provocar una fibrilación ventricular. ¿Qué es una fibrilación ventricular? Es finalmente cuando nosotros tenemos una circulación de corriente por el corazón y eso hace que se despolarice las diferentes áreas del corazón. Entonces el corazón empieza como a funcionar de forma errática y no bombea sangre, lo cual en la mayoría de los casos provoca el fallecimiento. Esa corriente es capaz de provocar un fallecimiento, por ejemplo. Incluso de repente, dadas las condiciones de una persona, alguna preexistencia, puede incluso ser inferior. ¿Se fijan? 30 miliamperes son capaces de provocar ese efecto, la fibrilación ventricular. Más o menos para que vean que en realidad un ampere, cuando yo decía 30 amperes, 100 amperes es mucha corriente. Nosotros en las casas, por ejemplo, tenemos que los circuitos eléctricos de iluminación son hasta 10 amperes más o menos. Los circuitos de fuerza, donde ponemos, no sé, la lavadora, ponemos cualquier máquina que tenga motor, son de 15 amperes ahora más o menos. ¿Ya? Si yo voy y compro, por ejemplo, una soldadora, si es que alguien ha soldado, las soldadoras consumen bastante y de repente hacen que se caiga todo por lo mismo, porque no están obviamente preparados los circuitos eléctricos de nuestras casas domiciliarios, ¿cierto? Para esas cargas. Eso lo pongo en un taller yo porque debería tener niveles de corriente superiores que puede soportar mi circuito, ¿cierto? Eso lo comento para que tengan una idea de qué tanta corriente es la que nosotros podríamos ver en el mundo real. Y voy a borrar mi río que está por acá. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente, miren. Uno podría decir, la corriente eléctrica ya, comprendo que es una circulación de carga, ¿cierto? Y específicamente cuánta carga está circulando, qué tanto está cambiando en un segundo. Pero, ¿por qué aquí me aparecen cargas negativas y cargas positivas? Y en realidad es por lo siguiente, miren, porque estamos hablando que hace mucho tiempo, imagínense si yo les dijera esto. Vamos a pensar en una casa, aquí está nuestra casa. Oh, ya se me formó la casa, iba súper bien la casa, pero imaginemos que la casa está ahí. ¿Ya? Nuestra casa tiene una puerta, tiene una ventanita ahí circular, que son bastante interesantes. ¿Ya? Le vamos a poner otra ventana por acá igual. ¿Qué quiero ver en nuestra casa? Imaginémonos que en nuestra casa tenemos una temperatura, digamos, de 25 grados. No sé si será el caso ahora, pero pensemos que en la casa tenemos 25 grados. Afuera vamos a suponer que hay 10 y creo que no me alejo mucho ahora. Si yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde hacia dónde estaría fluyendo el calor? ¿Desde afuera hacia la casa? ¿O desde la casa hacia afuera? ¿Qué creen ustedes? De la casa hacia afuera, ¿cierto? ¿Sí? De un punto de mayor temperatura a uno de menor temperatura. O sea, eso es lo que hemos aprendido
en física generalmente, ¿cierto? Y además es intuitivo, porque en el mundo real uno dice, ah, mira, como que, en realidad no dice eso, como que va a entrar el frío, tiende a decir, pero en realidad no, pues se está escapando el calor en este caso, está saliendo de la casa. ¿Sí? Eso es lo que nosotros intuitivamente entendemos que ocurre, ¿cierto? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Y en un momento vamos a ver a qué quiero llegar, ¿ya? Imaginemos que tenemos dos estanques. Tenemos un estanque ahí, tenemos también una especie de conducto, una canalización que los une. Ahí. Tenemos también en nuestro estanque lo siguiente, miren, tenemos líquido acá, que este líquido va a estar a una altura H1. Tenemos acá que este otro estanque, perdón, está a una altura H2. Y además yo he dibujado acá al medio, que lo voy a poner, una compuerta. Una compuerta que está de momento cerrando este conducto, ya no circula agua por ahí. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo abro la compuerta? ¿Qué va a pasar? Pueden escribirlo. ¿Qué pasará cuando yo abra la compuerta? Solamente algo intuitivo. Quiero que me digan. Quizás es muy obvio, ¿cierto? Pero vamos a fijarnos. El agua circula para acá. Circula para allá. Ya, ¿sí? Me dice Claudio, ¿cierto? Que el agua fluirá hacia la derecha hasta que alcance la misma altura. Claro, ¿cierto? Intuitivamente nosotros entendemos que si yo tenía una compuerta, la quito, ¿cierto? La abro y va a circular de izquierda a derecha, ¿cierto? Hasta que eventualmente se van a nivelar, ¿cierto? ¿Ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Que en definitiva en la temperatura, en la naturaleza hay muchas variables, ¿cierto? Que nosotros podemos tener que van a tender al equilibrio, que van a fluir en este caso, o moverse desde un punto donde tenemos una mayor concentración a una menor concentración. Acá lo podríamos ver, por ejemplo, como una mayor temperatura, una menor temperatura, de un mayor nivel a un menor nivel. Y esto mismo ocurría también hace unos cuantos años, diría como unos 100 años, un poco más incluso, con la corriente eléctrica. Se pensaba que, por ejemplo, yo tenía un elemento acá con mucha carga, en este caso vamos a ponerle carga positiva, y que la corriente iba a fluir simplemente a otro con poca carga positiva, ¿ya? Que esa era la circulación natural que iba a tener. ¿Ya? ¿Por qué no sería así, cierto? Si en muchos otros sistemas pasa eso. Y por eso es que se asumió que el flujo de cargas positivas correspondía a lo que pasaba en nuestro circuito. ¿Ya? Y se le llama, de hecho, ahora el sentido convencional de la corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Por qué? Asumían que la corriente era como muchas otras como muchas otras cosas, ¿cierto? Que fluyen desde un punto de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Y qué pasó? Que en realidad lo que fluía eran las cargas negativas en sentido contrario. ¿Ya? O sea, sería el sentido real de la circulación de la corriente eléctrica. Entonces, por eso que se asume esto como sentido convencional, porque era el que se asumía que ocurría. Y tenía sentido, de hecho, no podemos culparlos por haberlo pensado de esa manera, porque si tantas cosas en la naturaleza se comportan de esa manera, ¿por qué la corriente eléctrica sería diferente, cierto? Y en realidad, claro, circulaba en sentido contrario. O sea, era un flujo de cargas negativas lo que ocurría. Sin embargo, como la mayoría de las leyes que se desarrollaron se usieron o se desarrollaron tomando en cuenta el sentido convencional, se sigue trabajando con él. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, asumimos que si yo tengo una fuente acá, positivo o negativo, vamos a asumir como positiva una corriente que va en este sentido, por ejemplo, desde un punto de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Ya? Simplemente porque las leyes estaban definidas así. ¿Sí? Eso es importante. ¿Se tendrá idea más o menos a lo que quiero llegar? En realidad, antiguamente yo asumían que la corriente eléctrica fluía de un punto, por ejemplo, que tenía mayor carga, en este caso positiva, uno de menor carga, simplemente porque hacía la asociación con todo lo demás que ellos veían en la naturaleza, y después se dieron cuenta que en realidad no, que en realidad era como un flujo de cargas negativas el que se presentaba. Pero aún así, nosotros podríamos decir, bueno, si es que yo tengo, supongamos acá, un gran conjunto de cargas positivas, y de cierta forma, al momento en que circulan hacia la derecha acá, aquí se está haciendo un poco más negativo, entre comillas, o sea, menos positivo, ¿ya? Que sería el equivalente a que estuvieran circulando cargas en el sentido contrario, por tanto, tampoco es incorrecto. ¿Ya?
Así que, como les comentaba, ¿cierto? Por razones históricas se utiliza como referencia de dirección un flujo de cargas positivas. Por lo tanto, se considera en este caso una corriente IDT mayor que cero, o en realidad una corriente positiva, cuando tengamos un flujo de cargas positivas que, por ejemplo, está entrando por A y está saliendo por B. ¿Ya? Por eso es que se considera esto como positivo. Simplemente por razones históricas, dado que es como se desarrollaron la mayoría de las leyes. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿O es como medio extraño? Muy bien. Porque a mí, como les comentaba, lo que me interesa es que se vaya entendiendo la lógica que hay detrás. ¿Ya? No vamos a entrar tampoco en el detalle como bien físico de justificar muchas cosas ahora, porque como les digo, nosotros lo vamos a usar más que nada para resolver circuitos. Pero me interesa eso, que les haga sentido. ¿Ya? Lógicamente, para que podamos, en este caso, sostener un flujo de corriente eléctrica, o en realidad para poder mover las cargas eléctricas a través del circuito, se requiere energía, ¿cierto? Y esa energía se obtiene por medio de la aplicación de una fuente de voltaje entre los terminales del elemento, ¿ya? Que es la que va a brindar energía para poder hacer circular la carga eléctrica. La fuente obviamente no está creando la carga eléctrica, sino que simplemente la está desplazando. El efecto se produce a la velocidad de la luz, sin embargo las cargas se mueven mucho, mucho más lento que la velocidad de la luz, obviamente. A pesar que es un error común pensar que la corriente eléctrica se estaría moviendo a la velocidad de la luz, ¿ya? Pero no es así. Es por eso que tenemos acá nuestro circuito, tenemos acá una fuente de voltaje, que está siendo aplicada a un elemento cualquiera. Esto podría ser un resistor o cualquier otro elemento, ¿ya? Tenemos un nodo A, tenemos un nodo B, y al momento que nosotros aplicamos esta fuente de tensión, ella va a brindar la energía y en realidad va a producir el trabajo necesario para que las cargas circulen por este circuito, ¿ya? Y a través de ese elemento. Pensémoslo así, una forma de pensarlo bien es imagínense que yo tuviera acá una fuente que en realidad por un lado, o en realidad en un extremo, tiene mucha carga positiva, por ejemplo. Esta es una buena forma de pensarlo. Y acá tenemos mucha carga negativa. ¿Ya? Obviamente deberían estar equilibrados, ¿cierto? Ahí. ¿Qué pasaría si yo tomo una carga de prueba positiva y la pongo acá? Según física, acá, como tenemos, ¿cierto? Esta fuente, habría un campo eléctrico, ¿cierto? A través del conductor. Habría un campo eléctrico con esta dirección. De forma tal que si yo ubico esa carga de prueba que puse ahí, ¿cierto? Esta carga de prueba, este extremo la va a repeler, ¿cierto? Va a tratar de que se aleje. Y este extremo de acá, ¿qué va a hacer? Va a tratar que se acerque, la va a atraer. Entonces, en definitiva, esta carga que nosotros tenemos por ahí va a empezar a desplazarse, ¿cierto? Y se va a desplazar dependiendo de qué tan grandes sean las fuerzas que le están siendo aplicadas, ¿cierto? Y eso va a influir directamente o va a depender de nuestra fuente, ¿cierto? A un mayor valor de nuestra fuente de voltaje, vamos a tener mayor energía para poder, en este caso, desplazar las cargas. ¿Ya? Se va a producir un mayor trabajo al momento de desplazarlas. O se va a poder producir en realidad. ¿Ya? Esa es una forma de verlo y como conectarlo directamente con lo que nosotros veíamos en física. ¿Se acuerdan de que en física era así o no? Que, por ejemplo, yo tenía una carga y yo asumo que en este caso la carga tiene radialmente, ¿cierto? Un campo eléctrico. Bueno, va hacia afuera siempre. De forma que si yo pongo acá una carga positiva de prueba, esta la repele, ¿cierto? Le ejerce una fuerza en realidad. Si yo pusiera una carga negativa, se va a acercar, ¿cierto? La va a atraer. Con una fuerza de magnitud similar si están a la misma distancia, pero dirección contraria. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de poder analizar o entender bien cómo funciona una fuente. ¿Ya? Obviamente, y puede que haya algunos detalles, como... sin embargo, nos sirve, yo siento, lo suficiente para poder comprender cómo opera. ¿Ya? Así que el voltaje, ¿qué sería en definitiva? Correspondería al trabajo requerido para transferir una unidad de carga a través de una sección del elemento, ¿cierto? Contra la fuerza eléctrica. En definitiva, es el trabajo que yo requiero realizar para mover la carga. ¿Ya? Por eso es que se va a medir, como ustedes pueden ver acá, en Joule sobre Coulomb, ¿cierto? Sería trabajo sobre una unidad de carga. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Es como... Oh, choqué con mi computador. Eso sería el voltaje, entonces, en este caso. Sería simplemente sería el trabajo que realizamos para transferir esa carga. Y una fuente de voltaje sería el dispositivo que tiene la suficiente energía para que se pueda producir el trabajo
que permite desplazar esas cargas eléctricas a través de nuestro circuito. Ahora, la potencia. No sé si ustedes la habrán visto en física. Probablemente sí, ¿ya? Pero de todas maneras, la potencia para nosotros va a ser simplemente esto. Va a ser el producto de la tensión que estamos aplicando sobre un elemento por la corriente que circula por ese elemento, ¿ya? Y se va a medir en watts. Esa va a ser la potencia. Está definida en el dominio del tiempo en este caso porque en realidad obviamente la tensión y la corriente no tendrían por qué ser siempre constantes, ¿ya? Podrían serlo, pero no es necesario que sean constantes. Algo muy importante es que ustedes pueden ver acá que hay una fuente, ¿cierto? Que sería quien va a entregar la energía, ¿cierto? Y tenemos una carga, que va a ser quien la consume. ¿Ya? La carga podría ser algo tan simple como, por ejemplo, una lavadora, una casa incluso completa puede ser una carga, una población, ¿ya? Cualquier tipo de elemento que nosotros podamos decir que está consumiendo energía. Y la fuente va a ser obviamente quien la entrega. Vamos a tener que estar ellos conectados, ¿cierto? Tenemos un camino por el cual la corriente llega a la carga y un camino por el cual la corriente retorna a la carga, o perdón, a la fuente, ¿cierto? De la carga. Van a estar a una tensión determinada, ¿cierto? Esta tensión obviamente es la misma. Yo le puse V0, pero es V de T, ¿ya? Y lo que va a ocurrir acá es que va a estar fluyendo potencia desde la fuente hasta la carga. ¿Sí? Eso sería en realidad la potencia, sería el producto por la corriente, ¿cierto? Y que finalmente va a estar muy relacionada con la energía. Pero ahí muchas veces a uno le surge la duda, pero ya, entiendo que la potencia es el producto del voltaje por la corriente, pero ¿cómo se relaciona con la energía? Y ahora vamos a ver precisamente eso, miren. La energía finalmente representa la capacidad de realizar trabajo, por lo que la energía entregada por una fuente, en este caso de entre T1 y T2, sería directamente esta. O sea, la integral de la potencia, ¿cierto? Desde T1 hasta T2, que vendría a ser finalmente también la integral de la tensión por la corriente. Pero como que esto no nos dice tanto, ¿ya? Por eso es que vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Y les voy a preguntar a ustedes para ver qué opinan sobre esto. Tenemos un hervidor. Un hervidor, ¿como cuánto consume? 1000 watts, hasta 1500 watts alguno. Un refrigerador consume 500 watts. Pero, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos elementos consume más energía? ¿Cuál de los dos elementos consume más energía en un mes? Les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Déjenme buscarla. Para que así tengamos los números. Claro, el objetivo de esto es que se entienda bien a qué nos estamos refiriendo, porque uno podría decir, ya, sí, potencia, energía, los calculo con esas ecuaciones, pero solo con las ecuaciones de repente no es suficiente. ¿Ya? Ahora sí, se viene, para que lo puedan responder. Ahí va. ¿Qué creen ustedes? Wow. Oh. Ustedes no están viendo los resultados en tiempo real, pero yo les puedo decir que de momento hay... Va 4.29. Vamos a darle un poco más. Tenemos 27 segundos y ya va 7.36. Miren. Ya tenemos que casi todos respondieron. 47 de 54, 48 de 54. Nos quedan, llevamos 43 segundos, 44, nos quedan 15 segundos para responder. Vamos a dar un minuto nomás. ¿Sí? Va ganando por mucha diferencia el refrigerador. Nos quedan 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Miren lo que opinan ustedes como curso. Tuvo 9 votos el hervidor, tuvo 42 votos el refrigerador.
Y los que votaron, por ejemplo, el hervidor, ¿por qué lo votaron? ¿Porque tiene una mayor potencia? ¿O porque consume mayor potencia? ¿Ya? Me imagino que por eso, ¿cierto? Y los que votaron el refrigerador es porque intuitivamente asumen que como trabaja todo el día tendrá un mayor consumo, ¿cierto? O sea, de hecho yo les puedo decir inmediatamente que el que tiene mayor consumo sería el refrigerador, ¿ya? Así que está en lo correcto el 82% del curso, pero nos interesa saber por qué, ¿ya? Lo que ocurre aquí es lo siguiente, que en realidad cuando nosotros tenemos involucrado el consumo eléctrico, en este caso la energía que está consumiendo un dispositivo, el tiempo influye y la potencia influye. ¿Pero por qué? Miren, vamos a verlo acá. Pensemos que yo tengo, y ustedes también, porque yo imagino que deben tener servidor, o refrigerador, si no es complicado igual, a pesar que siempre se puede con la tetera, ¿cierto? Ya, tenemos lo siguiente, miren. Tenemos acá este gráfico donde vamos a poner la potencia consumida en un tiempo determinado. No nos preocupemos por ahora de la unidad, ¿ya? Puede ser días, pueden ser segundos, lo que ustedes quieran. Vamos a trabajar de momento con consumos constantes. Vamos a asumir que el hervidor consume una energía constante y que el refrigerador también. Si yo digo que el refrigerador consume 500, por ejemplo, vamos a poner los 500 por acá, ¿ya? Constante, y trabaja prácticamente todo el tiempo, ¿cierto? No lo apagamos nunca, a menos que se corte la luz. Sin embargo, el hervidor, ¿cuánto tiempo trabaja? Quizá, pongamos que unos 15 minutos al día, no sé, 20. Yo creo que 15 es un buen número, ¿cierto? Pero en definitiva va a ser un tiempo mucho más pequeño. Y yo estoy tratando de hacer un dibujo recto acá, pero un tiempo mucho más pequeño. Lo podría haber dibujado en la otra página, pero... Imagínense que eso es un rectángulo, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el tiempo en realidad está influyendo, y aquí la ecuación nos decía que era integral, pero yo creo que antes de ver eso, lo veamos directamente así. La energía va a ser el área que tenemos bajo esta curva, miren. Entonces, si yo calculo el área que tengo acá, por ejemplo, vamos a poner un tiempo acá, este lo vamos a poner como T0, y este va a ser nuestro T1. Claramente esta área que tenemos ahí, y yo estuve dibujando otra área más acá, pero la vamos a borrar. Ahí. Va a ser superior, ¿cierto? Esta va a ser, supongamos, la energía que consume el refrigerador. Le vamos a poner refri nomás. Y lo que tenemos acá, que parece como una serpiente media extraña, sería la energía que estaría consumiendo nuestro hervidor. Y yo creo que incluso yo la hice más amplia de lo que es, porque si piensan que esto fuera, por ejemplo, un día, el tiempo que tenemos de T0 a T1, esto debería ser mucho más angosto. Esta sería la energía que estaría consumiendo nuestro hervidor. Y como que la E también me quedó como serpenteante, ¿eh? ¿Sí? ¿Se fijan que en realidad ahí es donde podemos ver que en realidad el tiempo influye? Porque no es lo mismo que yo tenga una potencia consumida de, por ejemplo, 500 durante todo el día, todos los días del mes, que tener una potencia incluso de 2000, pero que trabaje 15 minutos. ¿Ya? Porque obviamente va a ser mucho mayor el consumo en el tiempo que nosotros vamos a estar trabajando el otro dispositivo. ¿Ya? ¿Se fijan ahora por qué ocurre esto? Es simplemente por eso. Simplemente esa es la diferencia. El tiempo influye, y obviamente también la potencia, porque podría ser el caso que si la potencia fuera increíblemente alta, pongámosles por ejemplo, casi se me cae el café, por ejemplo, un millón de watts, quizá incluso aunque trabaje 10 minutos, 15 minutos, ahí sea equiparable, ¿cierto? Voy a dejarlo por acá. ¿Ya? Eso es lo que nosotros usamos para poder conocer la energía que consume un dispositivo. Y además pueden ver la diferencia que hay entre la potencia y cómo están relacionadas entre sí. ¿Ya? Entonces al final es energía, potencia y tiempo, siempre van juntas, siempre van de la mano. Y de hecho a nosotros nos cobra la corriente eléctrica. ¿De qué manera? Nos cobran en watt hora, ¿cierto? Que sería una unidad de potencia, en este caso por unidad de tiempo. Es un producto, ¿cierto? Pero ahora, vamos a ver lo siguiente, miren. Vamos a ver acá. ¿Por qué esa línea me quedó tan recta y la otra no? Esto por si acaso es a mano alzada, ya, por si se lo preguntan. Bueno, yo creo que con esa T se nota, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo tengo ahora, imagínense un dispositivo, no voy a especificar cuál, pensemos cualquier dispositivo, que tiene un consumo así? Ese es su consumo, se salió hasta de la curva, hasta la gráfica, ¿cierto?
Esa es la potencia que está consumiendo. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿qué energía consume en este intervalo? Desde T1 hasta, por ejemplo, T2. ¿Cómo la calcularían? Bueno, de hecho, hay muchas maneras, ¿cierto? Yo si, por ejemplo, no supiera cálculo, lo haría así quizás. Yo haría esto, haría unos rectangulitos, ¿cierto? Si no supiera cálculo, lo haría así. Y tendría una aproximación más o menos de cuánto consume. Obviamente, tendría un error asociado, ¿cierto? Pero al menos me daría un valor cercano. Y si yo hiciera más pequeño, ¿cierto? Las bases de esos rectángulos, más me acercaría al valor, ¿cierto? Menos error cometería. Y claro, pero como ustedes saben cálculo, ustedes lo pueden calcular con una integral, porque saben que el área que está ahí va a ser precisamente la que nos va a entregar la integral de la potencia, ¿cierto? En el tiempo que nosotros estamos analizando. Bueno, me salió un poquito, pero sería entonces la energía consumida, que está correspondiendo a esa área, ¿cierto? Sería igual a la integral desde T1 hasta T2 de la potencia, que es la señal que tenemos, que no le puse, ¿cierto? Acá el nombre, P de T, en el delta de tiempo, ¿cierto? Y si la quisiéramos calcular arriba, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, la energía del refri, simplemente decíamos que iba a ser la potencia, que en este caso era, vamos a llamarle potencia 2. Esta de acá la vamos a llamar P1, que no le puse ningún nombre, ¿cierto? Por T1 menos T0 de arriba, ¿cierto? Que eso en definitiva sería P2 por delta T, ¿cierto? Eso es lo que se calculaba en el caso de la potencia que tenemos ahí. ¿Sí? Y para el ejemplo que estamos viendo ahora, nos quedaría directamente así. ¿Sí? ¿Y qué nos decía la ecuación de acá? Nos decía, la energía se calcula como la integral de la potencia en un intervalo de tiempo determinado, ¿cierto? Claro, porque en realidad está hecho de forma genérica para cualquier función, que podría ser o no constante. Lógicamente, si es que la función fuera constante, ahí simplemente nos quedaría, ¿cierto?, que va a ser E, esto lo voy a poner por acá, si P es constante, o en realidad si P es constante, vamos a ponerle mejor así, tenemos, ¿cierto?, que nos va a quedar P acá afuera, nos va a quedar T1, T2, DT, y lógicamente va a quedar lo mismo que tenía acá, o muy similar en realidad, ¿cierto? Va a quedar T2 menos T1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se fijan que al final es lo mismo? ¿Le hace más sentido ahora? ¿Ya? Esa es la relación que tenemos entre la potencia y la energía y obviamente el tiempo, porque finalmente van siempre a la mano. Muy bien. ¿Ya? Porque esto es algo que nosotros vemos en el día a día y quizás lo teníamos claro desde el punto de vista así como, yo diría, más intuitivo, pero a veces uno no lo conecta con las matemáticas, no lo conecta con lo que ve en la universidad, en las clases y todo. Y la idea es que nosotros lo conectemos y nos haga sentido. ¿Ya? Porque aprendernos las ecuaciones, porque sí, yo no sé si será la mejor idea. Yo creo que al menos uno tiene que tratar de conectarlo con lo que ya sabe, porque ustedes han aprendido muchas cosas, ¿cierto? Mi café está súper frío, pero... La potencia, en definitiva, que es el producto de la tensión por la corriente que circula en un elemento determinado, me indica a mí qué tanta energía requerimos, por ejemplo, para que pueda operar dicho elemento. ¿Ya? Pero que pueda operar instantáneamente, en un instante de tiempo. Luego, el consumo general que va a tener dicho elemento tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar operando? ¿Cierto? Y por eso es que ahí entra en juego el tiempo. Y podemos ver que se relacionan directamente, yo diría, la forma más genérica de relacionarla es lo que tenemos por acá, que era precisamente lo que se mostraba en el caso anterior. Sería precisamente esto. ¿Ya? Porque eso aplica para todo. Si es constante, si no es constante. ¿Sí? Muy bien.
Había alguien que tenía dudas, espero que lo haya podido resolver con lo que les comento, ¿ya? Si no, de todas maneras, en el curso nosotros al hacer cálculo yo siempre voy mencionando cosas porque me interesa bastante eso, que vaya quedando claro y que les haga sentido. Que no sea solamente ecuaciones en la diapositiva o en el papel, ¿ya? Porque si es por eso, entonces mejor le paso la diapositiva y ustedes se la aprendan. Ustedes lo hacen sin ningún inconveniente, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver también? Esto es algo que muchas veces uno dice en los cursos, no, miren, esto que estamos viendo ahora se aplica durante todo el curso, y la realidad es que nos ocupa, que es como para que lo estudien. Pero en este caso sí, en este caso es algo que es la clave para analizar los circuitos, ¿ya? Que serían las convenciones y las notaciones, los sentidos de referencia. Aquí tenemos lo que es el sentido de referencia pasiva, y tenemos lo que es el sentido de referencia activa. Y no sé por qué le dibujé una línea encima. ¿Qué sería el sentido de referencia pasiva? La única diferencia que tenemos, que ustedes pueden notar acá, es que la corriente está ingresando, en este caso esto debería estar dibujado así. Ahí. La corriente ingresa por el positivo, ¿ya? Y para el caso de la referencia activa, la corriente sale por el positivo. Uno podría decir, pero bueno, eso tampoco es una gran diferencia. Obviamente es diferente, pero no es algo tan grande lo que cambia. Pero créanme que la diferencia que hace al analizar los circuitos es muy grande por esto. Porque cuando yo estoy usando una referencia pasiva, porque esto por si acaso lo definimos nosotros podemos definir la referencia. Es un supuesto que hacemos, donde estamos asumiendo que el elemento está absorbiendo energía. O sea, solo con que yo, por ejemplo, si tengo un elemento acá, todo súper bien, ¿cierto? Le pongo su tensión, le pongo su corriente, solo por dibujar eso yo ya asumí que él absorbe energía. Que absorbe, que consume, como lo quieran llamar ustedes. Y al momento que yo dibujo, por ejemplo, un elemento así, le pongo su tensión, le pongo su corriente, solo por el hecho de escribir que la corriente va hacia arriba, inmediatamente hice un supuesto de que el elemento está entregando o suministrando energía. Y que es súper poderoso, porque va a influir en un montón de cosas, ¿ya? Así que, para que lo tengamos presente, ¿ya? Recuerden, referencia pasiva es cuando tenemos que la corriente ingresa por el positivo, en un elemento, obviamente, ¿cierto? Y referencia activa es cuando tenemos que la corriente sale por el positivo. Si quieren pueden recordar uno y el otro es al revés, ¿ya? ¿Se entiende esa idea? Si se entiende, me escriben en el chat, por favor. ¿Sí? Es solo eso, ¿cierto? Ya. Vamos a comprobarlo en un momento, ¿ya? Ahora, otra notación importante. Las ramas y los nodos. ¿Qué son las ramas? Van a ser elementos de dos terminales. O sea, tiene que haber algo conectado. Por ejemplo, tenemos la rama 4 acá, que está entre los terminales, o perdón, entre los nodos 3 y 4. Tenemos la rama 1, 2, 3, tenemos la 5 y la 6, ¿cierto? Todas son ramas que estamos trabajando o usando. Los nodos, ustedes probablemente lo hayan visto en algún otro curso, ¿cierto? Cuando se trabaja con grafos y todo. Tenemos que los nodos van a ser la unión de dos o más terminales. Esta es una diferencia que a veces existe con otros cursos porque a veces se asume que tiene que ser de 3 o más, ¿ya? En circuitos eléctricos es de 2 o más. ¿Por qué? Porque, como en este caso, tiene sentido definir nodos entre dos elementos. Porque así yo podría, por ejemplo, calcular una tensión en este punto, ¿se fijan? ¿Ya? Por eso es que nosotros asumimos que el nodo se considera una unión de 2 o más. ¿Qué tenemos también? Lo siguiente. Voltaje de rama. ¿Qué es en este caso un voltaje de rama? Sería simplemente la tensión que vamos a tener sobre este elemento y que obviamente va a estar definida, en este caso, entre el nodo que tenemos en el positivo y el nodo que tenemos en el negativo, ¿ya? Siempre es primero el positivo en este caso, ¿ya? Entonces el voltaje de rama que tenemos acá, V1, va a ser la tensión que tengo entre este nodo y este nodo. Lo mismo para él, ¿cierto? ¿Ya? Ese es el voltaje de rama que tenemos. La corriente de rama va a ser la corriente que circula simplemente por la rama, ¿ya? Por ejemplo, así, ¿cierto? Esta corriente. Y ya que estamos en eso, aprovechemos de comprobar si se entendió lo anterior. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué referencia se usa para el elemento 6? ¿Pasiva o activa? ¿Qué creen ustedes? ¿Referencia pasiva o activa?
Activa. Ya, pues, vamos a hacerlo más ordenado. Y ustedes me dicen. Aquí lo tenemos. ¿Qué referencia se está usando? ¿Pasiva o activa? Veo dos respuestas en el chat, pero pueden responderlo acá, porque así veo que como que se motivan más en el... Oh, miren, es bastante... Ya tenemos como 46 respuestas, 47, que dicen que es... Oh, tenemos una que dice que... Tenemos dos que dicen lo contrario. Ya, vamos a darle 10 segundos más. 40, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Miren. Bueno, la gran mayoría dice que es activa. ¿Por qué dicen que es pasiva? Recuerden lo siguiente, miren. Como vimos acá, va a ser referencia pasiva siempre que tengamos que la corriente ingresa por el positivo. ¿Ya? Si la corriente ingresa por el positivo es pasiva. Si es que la corriente sale por el positivo es activa. Y ustedes pueden ver acá que la corriente está saliendo por ahí, ¿cierto? Así que sería activa precisamente. Y podríamos ver que en realidad en este caso de acá tenemos referencia pasiva porque está ingresando por el positivo. Acá también es referencia pasiva. Y aquí también, de hecho, la única que estaba con referencia activa era ella. ¿Cierto? Para que lo tengamos presente, ¿ya? Ahora, ¿qué es la Tierra? La Tierra viene a ser, piénsenlo ustedes como una referencia. Una referencia que nos va a indicar a nosotros con respecto a qué medir. ¿Ya? Yo tengo un dibujo bastante interesante. No puedo decir que es muy bueno el dibujo, pero créanme que cuando menos se ve un poco chistoso, sí. Si lo encuentro, estoy buscando el dibujo por acá. Ah, sí, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, ya viene llegando el dibujo. Viene en camino. Aquí llegó el dibujo. ¿Qué tengo por acá? Miren. Vamos a concentrarnos primero en esta persona. Una persona bastante delgada que ustedes pueden ver. Tiene el cabello un poco alborotado. Pero esta persona está en una casa. Hay un segundo piso, ¿cierto? Tenemos también la calle, algo más por acá. Pero lo que nos interesa es lo siguiente. Es, ¿qué pasaría si yo quisiera medir la estatura de esta persona? ¿Qué haría? Por lo general, nosotros tendemos a medir obviamente su altura respecto al piso en el cual se encuentra, ¿cierto? ¿Ya? Y esto que nosotros estamos haciendo acá es fijar una referencia. Nuestra referencia va a ser decir que en el suelo en el cual me encuentro ahora, o sea, en el piso en el que me encuentro, es el 0. De forma que si yo quiero medir la altura de esa persona o la estatura, yo voy a sacar la diferencia entre la altura que tengo en su cabeza, ¿cierto? Menos, en este caso, 0, que sería lo que tenemos en el suelo. En realidad es una forma de hacerlo, por decirlo así, porque podríamos calcular la diferencia también de otras maneras. Pero fijar la referencia es eso, es asignarle un valor 0, por ejemplo, a esto. Pero, ¿qué pasaría si a ustedes yo les digo, ¿por qué no tomaron el valor de la calle como 0? ¿O por qué no tomamos como 0 el valor del nivel del mar? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Alguien lo puede escribir en el chat? O lo puede comentar por audio también. Porque no tendría mucho sentido, ¿sí? Definir como 0 metros en este caso el nivel del mar. Mediríamos unos cuantos cientos de metros, o no sé si kilómetros. No nos conviene en este caso, ¿cierto? Seríamos más altos, sí. Pero como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque a nosotros nos interesa, en este caso, nuestra área de interés es solamente el cuerpo de la persona. Solamente la persona que estamos midiendo. No queremos medir respecto a la casa, al primer piso, ni respecto al mar. No, no tiene sentido, ¿cierto? Va a decir, nuestra área de interés es esta. Pero si quisiéramos medir ahora la altura de esta montaña, ¿con respecto a qué la vamos a medir? Por lo general, de hecho, así como se realiza, ¿cierto? La medimos respecto al nivel del mar. Y aquí podemos ver un caso, de hecho, dos casos, ¿cierto? Donde tenemos diferentes referencias.
Simplemente porque lo que estamos midiendo es diferente y por tanto el valor que nosotros vamos a fijar como cero es totalmente diferente. Si me preguntan a mí, yo siento que quizás lo que podríamos decir que es como nuestro nivel cero, por decirlo así, como más general, podría ser el nivel del mar, quizás. Pero hay muchos casos en los cuales no nos conviene, no nos sirve, ¿cierto? Como me comentan en el chat, ¿cierto? Entonces esto que nosotros hacemos, por ejemplo, al hacer mediciones de alturas y cosas así, sí, de alturas, es exactamente lo mismo que hacemos en circuito eléctrico. Exactamente lo mismo. Pero ¿cómo así? De la siguiente forma, miren. Si yo, por ejemplo, tengo un circuito acá, vamos a dibujar mi circuito bien simple. Ahí. Y tengo una tensión. Vamos a poner BF para indicar que es la tensión de la fuente. Yo generalmente voy a fijar acá los 0 volts. Y de hecho creo que tengo este mismo circuito acá abajo dibujado, miren. Ahí precisamente. Pensemos que tenemos acá los 0 volts. Ya tenemos los 0 volts. Acá tenemos otros elementos. Entonces quiere decir que si yo estoy diciendo que esta fuente de tensión, que por si acaso lo que hace una fuente, igual la vamos a definir en la clase siguiente, es fijarme la tensión que yo tengo entre este nodo y este nodo. De forma tal que yo podría decir, miren, acá hay 12 volts. Porque la diferencia entre esto y esto es precisamente 12. ¿Ya? Pero aquí quiero llegar con eso, que en realidad la referencia vendría a ser, por la Tierra en este caso, un valor que nosotros le asignamos el cero. Eso es la referencia o Tierra, desde el punto de vista de un circuito eléctrico, ¿ya? Al mismo tiempo, hay otro concepto que se refiere a la Tierra, que sería la Tierra física o Tierra real, que no sé si ustedes se habrán fijado que en su casa, donde está el medidor, hay un conector o generalmente una canalización que tiende a llegar directamente y enterarse en la Tierra, directamente. Y por lo general con un cable verde, ¿okay? Que de hecho que sería el mismo conector que nosotros tenemos, por ejemplo, en un enchufe clásico, ¿cierto? Los que usamos siempre en la casa, que tienen 3 conectores. No sé si llamarle 3 pines, 3 patitas, ¿cierto? Y el del medio vendría a ser la conexión a tierra, que es simplemente una conexión de seguridad, que se busca, que se busca directamente, que si, por ejemplo, pensemos que estamos trabajando nosotros o haciendo algún, por ejemplo, un lavado, era típico esto hace mucho tiempo, que una persona que estaba lavando se apoyaba en nuestra, bueno, tiene la mano muy larga esta persona, se apoyaba en la lavadora y la corriente eléctrica circulaba por ella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces algún cable que tenga circulación de corriente eléctrica queda en conexión directa con el chasis y por tanto se energizaba el chasis y eso producía la electrización en este caso e incluso una electrocución que sería el fallecimiento por la electrización. Para que esto no se produzca, se empezó a incorporar ahora, o hace mucho tiempo en realidad, yo diría como unos cuantos años, más de 10 años fácil, el poner una tierra, de forma que si existiera alguna fuga al chasis, se va a ir a tierra directamente. Y esto en realidad queda conectado a ese tercer conector, el conector del medio. Y que eso, en definitiva, va conectado a tierra física, que tiene fines de protección únicamente, ¿ya? Esa tierra, nosotros podríamos decir que realmente está a 0 volt, ¿ya? Para casos más industriales, incluso para subestaciones, se ocupa una malla tierra, que directamente ya no es solamente una barra que queda enterrada, sino que son prácticamente cables, varias barras que están unidas, con el objetivo de brindar una tierra de mucho mejor calidad, porque se requiere obviamente que se puedan disipar grandes corrientes. Por ejemplo, debido a una descarga electrostática o atmosférica, como le dicen muchas veces. Cae un rayo a la subestación, debería poder irse la corriente a tierra sin problemas y no dañar los equipos. A las torres también les pasa eso mismo, ¿ya? Porque las torres de alta tensión, estamos hablando que son trozos de metales muy altos, de metal muy alto, ¿cierto? Que pueden sufrir en este caso, perdón, descargas atmosféricas, ¿ya? ¿Y qué sería una malla tierra? Nos queda un minuto, pero les voy a mostrar por acá. Una malla tierra como las que tenemos por acá. Malla tierra, para que ustedes lo vean, porque me imagino que quizás no lo han visto, y si lo han visto, nunca está de más de otros casos. Miren una malla tierra, aquí la vamos a poner. Esto es lo que se hace generalmente, yo diría para edificios, incluso se puede hacer también. Donde vemos una malla tierra bien interesante. Una bien interesante. Bueno, ahí está esquemáticamente cómo es. Y físicamente son como esta de acá me gustó. A ver, vamos a ver si la abre la imagen.
Que siempre que le doy clic sale cualquier otra cosa, pero... Bueno, efectivamente salió cualquier otra cosa. Pero como lo que está acá, ¿se fijan? Y miren las uniones que tiene. Ahí tenemos también algo que se alcanza a ver. Aquí están instalándolo también. Generalmente hacen como una excavación, fijan las barras, después ponen los alambres que van a usar para ese tema. ¿Ya? ¿Y esto con qué objetivo? Simplemente para conseguir una buena tierra que efectivamente sería el cero. Entonces, en definitiva, nosotros al llamarle 0 volt a un determinado punto de nuestro circuito, no necesariamente estamos asegurándonos que sean 0 volt. Podría haber una diferencia entre este valor y lo que es realmente 0. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver ya en la clase siguiente porque no me quiero pasar. Así que bueno, le agradezco mucho su atención. La clase siguiente vamos a terminar este apunte y sería como la última clase como más teórica, por decirlo así. Después serían solamente resolución de problemas. Así que, sí, por lo general, más que en todas las construcciones, yo diría en todas las subestaciones y en la mayoría de los edificios, por temas de seguridad. Así que nos vemos la siguiente clase. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, gracias por participar y decir por venir, pero bueno, venir virtualmente. Espero les hayan gustado los dibujitos. La casa como que se me está deformando siempre, pero vamos a dejarla así. Vamos a ir mejorando. Al menos la montaña me quedó mejor. No, de hecho la casa la hice con regla. O sea, la casa está de acá arriba. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles.